Good evening, everybody. Good evening, class. Welcome to the first class. Welcome to the English first class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sana School. Estudiantes, muy buenas noches. Bienvenidos a su primera sesión de clases de inglés. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes a esta sesión. Nuevamente, ¿no? Felicitarlos. Ya se encuentran en un nuevo bimestre, ¿no? Cada uno, pues, ¿no? Cada mes, como les digo, ¿no? Los meses relativamente pasan muy rápido, ¿no? Entonces, ya los voy a estar viendo en cada mes, en cada grado, ¿no? Cada bimestre. Entonces, simplemente felicitarlos cada vez que los veo en una nueva sesión, ¿no? Eh, pero para los que no me conocen, recién se dieron la oportunidad de conectarse a estas clases virtuales, a estas clases a distancia, ¿no? También les doy la bienvenida, ¿no? Ya van a ir conociéndome. Yo soy Jessica, soy la Miss encargada del área de inglés. Voy a estar ayudándolos y asesorándoles sobre sus dudas y consultas acerca del idioma, ¿sí? De mi curso y de los temas que tengan, pues, ¿no? En su, dependiendo del tema que les haya tocado en su grado o bimestre, ¿sí? Bien, estudiantes, para ello, siempre voy a dar las indicaciones antes de iniciar con la clase, recordándoles que lo primero es que hay que tener en cuenta que es muy importante el uso de sus micrófonos. Los micrófonos solo se activan para participación. Mientras yo estoy explicando y estoy hablando, todos deben permanecer con sus audios apagados, ¿sí, estudiantes? Para participar, la clase es dinámica, es interactiva. Mientras voy avanzando, voy a hacer preguntas, consultas, van a ayudarme a completar algunas prácticas y todo ello. Entonces, es muy importante su participación el día de hoy. Para participar, ustedes deben levantar la mano. Levantan la mano, yo te llamo y empiezas a participar. Mientras no te he llamado estudiante, espera tu turno, no te desesperes, no actives tu audio todavía. ¿Por qué? Porque vas a generar doble audio, vas a hablar tú y va a hablar tu compañero al mismo tiempo y no los voy a entender, ¿sí? Bastante orden les voy a pedir con respecto a participación. ¿Cómo alzar la mano? En tu dispositivo, teléfono o laptop al que estés conectado, hay una manito que está así. Simplemente presionas y a mí me va a figurar tus datos para yo poderte llamar y puedas participar en sala, ¿sí? Estudiante que no puede activar su audio por diferentes motivos, puede participar por el chat de la plataforma, que desde ahí también los estoy leyendo. Recuerden que el chat no solo es para saludarme, sino también para participar, ¿sí? Ahora, lo segundo, estudiante, que es muy importante que ustedes se conecten con sus datos reales, con tu nombre y tu apellido. ¿Por qué? Porque yo tomo nota de los estudiantes que interactúan conmigo para que puedan llevarse unos puntos extras en el área de inglés. Las notas no es por conectarte, es por participar. Entonces tengan en cuenta los 25 estudiantes que están conectados aquí. Yo no te pongo nota por conectarte, te pongo los puntitos extra por interactuar conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que participar, tienes que ser activo en toda la sesión que voy a hablar el día de hoy, ¿sí? Entonces, bastante activo cada uno de ustedes. Y por último, la última indicación, esto va para los estudiantes que tienen baja cobertura de Internet. Estudiante que tiene baja cobertura de Internet va a presentar problemas como no escucharme bien, no ver lo que estoy proyectando en pantalla, y esto se debe a que los estudiantes se encuentran en una zona o en un lugar donde la baja cobertura es lenta, pues, ¿no? Entonces, estudiante, lo único que puedo hacer es recomendarte dos cosas. Lo primero es que salgas de sala y vuelvas a ingresar una o dos veces. Eso hace que la plataforma te cargue un poco mejor. Ahora, no obstante con ello, sigues persistiendo este tipo de problemas, lo que puedo recomendarte es que puedas participar e interactuar hasta donde tu internet te lo permita, pero te recuerdo que todo está siendo grabado. Esta clase está siendo grabada para todos los estudiantes que no pueden acceder el día de hoy a clases, tienen problemas de internet o no pudieron conectarse por otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, no se desesperen. Ya los encargados la siguiente semana van a compartirte mi clase grabada, ¿sí? Mientras tanto, me quedo con los que sí están, pues no al 100% aquí en clases. Vamos a empezar con la clase ahora sí, students. Let's start with the class. Please pay attention in this video. Les he traído un pequeño video. Quiero que presten atención porque les voy a hacer preguntas acerca de este video, ¿sí? Pay attention, please.
everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Como muchos de vosotros me lo habéis pedido, hoy voy a hablaros del past simple. El past simple se usa para acciones que han empezado y terminado en el pasado. En función de si el verbo es regular o irregular, seguiremos una forma u otra. Para formar el past simple con verbos regulares, usaremos el infinitivo y añadiremos la terminación ed. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer. Para los verbos regulares debemos conocer una serie de excepciones para no cometer errores. Para verbos que terminan en una e, solo añadiremos de. Por ejemplo, change, changed. O believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto Y o W, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped. Con verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I. Por ejemplo, study, studied. O try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura en frases afirmativas, usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, she wanted to play. Ella quería jugar. En frases negativas, usaremos la siguiente estructura. Sujeto, seguido de did, seguido de not y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Tom did not study last weekend. Tom no estudió el pasado fin de semana. Si es el verbo to be, usaremos sujeto, seguido de to be en pasado y seguido de not. Por ejemplo, she was not here. Ella no estuvo aquí. Para frases interrogativas usaremos did más sujeto más verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, did you buy an ice cream? ¿Compraste un helado? Y si es el verbo to be, usaremos to be en pasado más sujeto. Por ejemplo, was the milk in the fridge? ¿Estaba la leche en la nevera? Vamos a practicar el past simple. ¿Cómo dirías, Ana no estuvo conmigo? A. Anna did not eat with me. B. Anna was not with me. O C. Anna not was with me. Y la respuesta correcta es la B. Anna was not with me. ¿Cómo dirías, ayer hablamos mucho? A. Yesterday we talked a lot. B. Yesterday we did talk a lot. O C. Yesterday we are to talk a lot. Y la respuesta correcta es la A. Yesterday we talked a lot. Y por último, ¿cómo dirías? ¿Confiaste en él? A. Do you trust him? B. Did you trust him? O C. Was you trust him? Y la respuesta correcta es la B. Did you trust him? Y esto ha sido todo. Espero que os haya quedado claro el past simple. Cualquier duda que tengáis, escribidla en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Bien, students. Entonces les pregunto, acerca de qué ha tratado el video que acabo de mostrarles, ¿de qué creen que vamos a hablar el día de hoy? Del verbo en pasado. Please, silence. O llegaron tarde o no escucharon mis indicaciones. ¿Sí? Para participar hay que alzar la mano, uno por uno. Si no, va a pasar lo que acaba de pasar recién, ¿no? Hablaron como 3 al mismo tiempo y no entendía a nadie. Hay que ser un poco ordenados con respecto a participación, por favor, ¿sí? Denis, te escucho.
Buenas noches, profesora. De los verbos en su forma de hablar en pasado, de ayer, por ejemplo, ¿sí? Ok, Denis, gracias, thank you. Rosa Isabel, te escuchamos. Del verbo simple, Verbos simples, ok. Melanie, te escuchamos. El verbo simple. Verbo simple, ok. Algo les está faltando a ese verbo simple, ¿no? ¿Alguien más que desee participar? José, te escuchamos. Muy buenas noches. Estaba hablando de pasado, presente y futuro, algo así estaba hablando. Ok, José, gracias. ¿Alguien más? Por SMS sus compañeras me dicen Yorugua, Paz Simple, Fernanda, Paz Simple también, ¿no? Ya. Jeremy también dice Paz Simple. ¿Alguien más? No more, ok, no more. Ahí ya vamos viendo, ¿no? De los 25 estudiantes conectados, estamos viendo que 6 van a ser los activos, ¿no? Participativos. Bien, el video les hablaba del pasado simple, ¿no? Alguno de los estudiantes sí estuvo muy atento al video. Te hablaba sobre el pasado. ¿Qué es el pasado simple? Hay que recordar, estudiantes, que nosotros hablamos en 3 tiempos: pasado, presente y futuro, ¿no? Como decía su compañero. Hay 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Pero nosotros nos vamos a enfocar solo en el pasado. ¿Qué es el pasado? Es hablar sobre hechos, sucesos que acontecieron años pasados, como su mismo nombre lo dice. Son cosas que ya sucedieron, ya se realizaron. Puede ser hace 5 minutos atrás, como puede ser hace años atrás, décadas, ciclos, ¿no? Atrás, incluyendo el video que te mostré. Ya es algo del pasado, porque yo diré, ¿qué viste? ¿No? Lo menciono en tiempo pasado. ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que observaste? Tiempo pasado, ¿no? Entonces son cosas que ya sucedieron, ya se dieron. Entonces eso es hablar sobre el pasado simple. Pero para hablar sobre el pasado simple tienes que hacer un buen uso de los verbos. Entonces, por ahí escuchaba muchos que me decían verbos simples, verbo, verbo. Pero ¿qué es un verbo? A ver, les pregunto. ¿Sabrán qué es un verbo? Estudiantes, la ¿sabes acción. qué es un verbo? Muy bien, Yoruba. La acción, ¿no? El verbo es toda acción que nosotros hacemos. Tú como persona haces muchas acciones, como levantarte, peinarte, cepillarte, caminar, saltar, trabajar, cocinar, jugar, visitar, esperar, escribir, leer, estudiar. Todas esas acciones que tú haces, ese conjunto de acciones se le dice verbos, ¿sí? Estos verbos aquí los tienes en pantalla. Te he traído una serie de vocabulario sobre los verbos para que tú puedas aprender alguno de ellos, como por ejemplo put, poner, rain, llover, survive, sobrevivir, swim, nadar, read, leer, remember, recordar, take, tomar, write, escribir, visit, visitar, wait, esperar, walk, caminar, want, querer, ¿no? Estos verbos que tú ves aquí son los verbos simples, pero tú tienes que aprender en su forma pasada. Eso es lo que tenemos que aprender el día de hoy. Pero para eso tienes que tú hacer un buen uso del verbo, de los pronombres personales con el verbo en pasado, ¿sí? Entonces, para los que están en, los que vienen de grados pasados, deben saber este tema porque este tema lo explico a inicio de los primeros grados, ¿no? ¿Qué es un pronombre personal? A ver, les pregunto, ¿qué recuerdan? ¿Alguno de ustedes sabe qué es un pronombre personal? Escuchamos Yoruba.
Sí, el pronombre personal normalmente se utiliza para evadir, o sea, para decir una frase sin necesidad de decir el nombre de la persona. Ok, va por ahí tu idea. Catherine, te escuchamos. El pronombre personal reemplaza al sujeto, Miss. Excelente. Reemplaza al sujeto. Muy bien, Catherine. Melanie, te escucho. Profesora, el pronombre reemplaza el sustantivo al sujeto. Ok, reemplaza el sustantivo al objeto. Gladys, te escucho. Los pronombres personales son palabras que reemplazan al sujeto o al sustantivo de la oración. Ok, gracias, Gladys. Denise, te escucho. Son pronombres que reemplazan a mi nombre o al sujeto. Ok, Denise, gracias. Bien, entonces, estos pronombres personales, como sus compañeras ya lo mencionaron, reemplaza al sujeto para que puedas hablar acerca de sus actividades, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir en pocas palabras? Cada uno de ustedes tiene un nombre propio, como Gladys, Catherine, Denise, Melanie, José, ¿no? Esos nombres que tú tienes van a ser reemplazados por un pronombre personal. En este caso, para que tú puedas hablar sobre tus actividades, necesariamente ponte a pensar, ¿no? Cuando tú hablas sobre tus actividades, dices tu nombre y luego dices la actividad. No se puede, no tiene sentido. Necesariamente tienes que cambiar tu nombre por un pronombre y hablar sobre tu actividad. En este caso sería yo. Yo trabajo, yo estudio, yo leo, yo escribo, yo cocino, yo lavo, ¿no? Yo. Entonces, sería muy raro que tú menciones tu nombre y digas, ¿no? Por ejemplo, Denise cocina. Es como si hablaras de otra persona extraña. Necesariamente, si vas a hablar de ti mismo, sí o sí tienes que reemplazar tu nombre por un pronombre personal. Entonces, lo mismo pasa con otros tipos de personas. También puedes reemplazar para él, para ella, para esto, nosotros, ellos, aquellos, para tú, ¿no? Entonces puedes hacer el reemplazo. Por ejemplo, el nombre de José yo lo reemplazo por él y digo, él estudia. Reemplazo el nombre de Catherine, digo, ella trabaja, ¿no? Entonces haces esa función también. Para eso sirven los pronombres personales. Ahora, una vez que hayas recordado el uso de los pronombres personales, recuerda que no debes hablarlo en español. Recuerda que tú estás aprendiendo English, not Spanish, ¿sí? En inglés se dice I, tú, you, él, he, ella, she, esto o aquello, it. Nosotros o nosotras, we, ellos o ellas, they, ¿sí? La pronunciación los tienes aquí al costado para que tú puedas aprender a pronunciarlo, ¿sí? I, you, he, she, it, we, they. Solo tienes que leer tal cual está escrito en el paréntesis. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que agregar a este pronombre personal? El verbo que te he dicho, ¿no? Esta tabla de verbos debes agregarlos ahí. Pero recuerda que tú vas a aprender su pasado, ¿no? El pasado de estos verbos. Entonces, por ejemplo, el verbo visit, visitar. Utilicemos este verbo en tiempo pasado para que puedan entender un poquito mejor, ¿sí? Visit. Yo visito, I visit, pero recuerda que tú no tienes que hablar en presente simple, sino en pasado. Y el pasado de visit, solo basta con agregar ed y el verbo se fue al pasado. Yo visité, ¿no? Tiempo pasado. I visit. You visit. He visit. She visit. It visit. We visit. They visit. ¿Qué quiere decir? Yo visité, tú visitaste, él visitó, ella visitó, eso o aquello visitó, nosotros visitamos o ellas o ellos visitaron, ¿sí? Tiempo pasado, ¿no? Entonces, necesariamente tienes que hacer un uso de un verbo en tiempo pasado para que tú puedas hablar en pasado simple, ¿sí? Esta es la primera estructura de tu oración. Pero lo primero que tú tienes que hacer es recordar cómo utilizar un pronombre personal. Para eso,
Aquí les traigo el uso de los pronombres personales, ¿sí? Vamos a recordar un poquito sobre los pronombres personales. Por ahí algunos ya van recordando, pero todavía distingo que algunos estudiantes recién tal vez es nuevo para ellos este tema. Pero recuerden que los pronombres personales lo usamos todos los días, inherentemente. Tal vez tú no te das cuenta, pero los utilizas. Por ejemplo, yo en todas mis explicaciones utilizo mucho el pronombre personal. Digo yo, digo tú, digo él, ella. Entonces estoy haciendo bastante el uso de estos personal pronouns inherentemente, ¿no? Pero algunos se olvidan, pues, este uso. Bien, para recordar, los pronombres personales están separados entre singular y plural, ¿sí? Tienen que tener en cuenta eso. Entonces, debes recordar qué es singular y qué es plural. Les pregunto, ¿saben qué es singular y saben qué es plural? Te escucho, Yoruba. Plural es de varios y singular es de uno solo. Excelente. Cuando hablamos de manera singular, solo hablas de una sola persona, ya sea objeto o animal, cosa o persona, pero solo es uno. Mientras que plural es hablar de dos a más. Puede ser un grupo grande, tremendo o hasta pequeño, pero es de dos a más. Eso es plural. Ahora, nosotros lo dividimos en tres tipos de personas. Primera persona, segunda persona y tercera persona. Aquí va mi segunda pregunta. ¿Sabes qué es hablar en primera, segunda o tercera persona? Te Yo escucho, estamos Rosario. hablando en primera persona. Por favor, me parece genial tu participación, pero por favor alza la mano, ¿sí? Ahorita está Rosario en espera. Rosario, te escuchamos. Primera persona se refiere a la profesora. Ya. ¿Y segunda? A ellos. ¿Y tercera? Ellos o aquellos o ellas. Nosotros. Vas por ahí, Rosario. Gracias. Melanie, te escuchamos. Primera persona, profesor, se refiere a uno mismo, segundo a la otra persona y tercero a varias personas. Estaba cerca, pero sí, vamos por ahí, la idea va por ahí. Gracias. Denis, te escuchamos. Primera persona es a uno mismo, segunda persona, por ejemplo, es cuando dices tú eres, y la tercera persona es cuando dices ella ellas. Ok, Denis. Edith, te escuchamos. Primera persona es yo, segunda persona es tú, o sea, el siguiente, y tercera persona es ella, ellos o ellas. Ok, Catherine, te escucho. La primera persona se refiere a uno mismo, la segunda persona es, como su nombre mismo le dice, a la segunda persona, y la tercera persona es a la tercera persona que está refiriéndose. Ok, Catherine, thank you. Mercedes, te escucho. Buenas noches, Miss. La primera persona es, por ejemplo, yo, tú, él y ellas, por ejemplo. Ok, gracias. Thank you so much. Lo que me gusta es que participen, ¿no? Tratan de deducir lo que ven en pantalla, no tratan de identificar y eso es bueno, ¿no? Uno debe tratar de identificar, pero les recuerdo que no, básicamente la teoría no es así. Quiero que presten atención, por favor, porque ahora sí yo les voy a explicar, ¿sí? Hablar en primera, segunda o tercera persona eres tú misma. Tú misma puedes hablar tanto en tercera, en segunda, como en primera persona. Y déjame decirte que sí hablas en estos tres tipos de personas, solamente que no te has dado cuenta. Ahora te explico cómo. Ahorita te vas a dar cuenta.
En primera persona, uno habla en primera persona cuando hablas de ti mismo, cuando empiezas a hablar de ti. Yo trabajo, yo estudio. Ese es hablar en primera persona de manera singular, ¿no? Yo trabajo, yo estudio, yo leo, yo cocino, yo barro, no, todo tú, no todo lo que quieres hablar de ti mismo, eso es hablar en primera persona. Ahora, ¿qué pasa si tú me dices, yo quiero hablar en primera persona, pero de manera plural, ¿no? Quiero hablar en plural. ¿Qué significa? Que tú necesariamente vas a tener que unirte a un grupo y decir nosotros. Tienes que incluirte a este grupo y decir nosotros trabajamos, nosotros estudiamos, nosotros tenemos un grupo de fútbol, un grupo de vóley, nosotros estudiamos en conjunto, trabajamos en conjunto, ¿no? Todos nosotros y tú estás en ese grupo. Ahora, ¿cómo es que tú empiezas a hablar en segunda persona? Muy fácil. Te olvidas de ti un ratito y empiezas a hablar de otra persona. En este caso, empiezas a decirle tú. Tú trabajas, tú estudias, tú lees, tú cocinas, tú lavas, tú, todo tú. Entonces, en este caso, fíjate, la acción del niño lo empieza a apuntar. Ya no habla de él mismo, sino empieza a hablar de otra persona. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres hablar en segunda persona de manera plural? De igual manera, tú te vas a salir del grupo, te excluyes, sales del grupo y empiezas a decirles ustedes. Ustedes trabajan, ustedes estudian, ustedes leen, ustedes corren, ustedes trabajan, ¿no? Entonces empiezas a hablar de ese grupo, pero tú ya no estás. Fíjate, el niño se excluye del grupo. Ahora, si te has dado cuenta, en segunda persona tú dices tú, no los llamas por su género ni los identificas, simplemente dices tú. De igual manera en plural dices ustedes, sin la necesidad de mencionar su género. En cambio, cuando tú empiezas a hablar ya en tercera persona, aquí tú ya empiezas a distinguir y dices ella, o dices él, o dices esto o aquello, ¿no? Para objetos o animales. Empiezas a identificar y empiezas a decir, él está trabajando, ella está estudiando, ella está vendiendo, él está taxiando, por ejemplo, ¿no? Entonces ya empiezas a distinguir su género. Ahora, de manera plural, de igual manera, empiezas a distinguir y empiezas a decir ellos o bien ellas, ¿no? Ellos trabajan, ellas estudian, entonces ya distingues su género también de manera plural. Entonces, eso es hablar en primera, segunda y tercera persona. Sí, estudiantes, ¿les quedó claro a todos ustedes? Yes, ok. Ahora, recuerda que tú tienes que aprender en inglés, not Spanish. Recuerda que yo es I, tú es you, él, he, ¿no? Ella, she, para objetos o animales, it, nosotros o nosotras, we, ustedes, you, ellos o ellas, they. Eso tenías que haber aprendido, ¿sí? En inglés, ojo, recuerden. Entonces, pasemos. Para ver qué tanto has comprendido sobre el uso de los personal pronouns, te tengo una actividad, ¿sí? Me vas a ayudar a identificar por cada imagen qué pronombre personal es el adecuado. Tienes 3 alternativas que puedes marcar. Una de ellas es la correcta. Te voy a dar 2 minutos para que tú puedas analizar y puedas darme la respuesta. Sí, estudiante, look and click the correct answer. Te doy 2 minutos para que puedas analizar y puedas ayudarme a completar. 2 minutos y empiezo a llamar, ¿sí? 2 minutes, students, for this analyze this exercise.
Profesora, disculpe, ¿su clase se copia? Si deseas aprender un poco más, sí, pero toda la teoría también lo tienes en tu material educativo. Esto de copiar o querer tener notas, eso ya depende de cada estudiante, cómo maneja su ritmo de aprendizaje, ¿sí? Yo no te puedo imponer algo. Bien, empecemos. Veo varios participantes. Veo varios participantes aquí. Empezamos contigo, Edith. ¿Cuál marcas para la primera imagen? La primera es la número 1, we. We, ok. Thank you, Edith. Melanie, segunda imagen. ¿Cuál, profesora? ¿El I o El niño solo. I? Ok. I. Yoruba, siguiente imagen. La de los tres, ¿no? Sí. They. Ok. They. Denis, cuarta imagen. He. Gracias, Denis. Thank you so much. Emerson, te escucho. ¿Tienes algún cambio? No, profesora, no. Ya. ¿Por qué te metiste en la participación de tu compañero entonces? Hay que ser tolerantes, ¿sí? Hay que tratar de ser tolerantes. Si aún no les he llamado, esperen su turno, por favor. Los 4 restantes que están aquí en pantalla, quédense ahí. Aún hay más ejercicios igualitos a estos, así que no se preocupen. Por ahora vamos a quedarnos con la participación hasta ahí para analizar las respuestas, ¿sí? De manera rápida. Son 2 niños abrazados. ¿Qué te quiere decir? Nosotros, pues no, nosotros en inglés, we. El niño se apunta a él solito. Cuando uno habla de uno mismo, es yo, I, ¿no? Cuando la niña los apunta a ellos, ¿no? En inglés es they. El niño está apuntando a un objeto, en este caso es una pelota. Recuerden que para objetos o animales utilizamos it. Lo hicieron muy bien esta primera parte. Vamos a ver cómo les va a sus compañeros en la segunda parte de la imagen, ¿no? Entonces, continuamos con los demás participantes que se quedaron para participar. Emerson, primera imagen, ¿cuál marcarías tú? You, profesora. Ok. Yo. Thanks. Rosa Isabel, segunda imagen, ¿cuál marcarías? She. She, ok. Walter de la Cruz, tercera imagen, ¿cuál marcarías? Walter. We. Ok, we. Gracias, Walter. Samuel, siguiente imagen. We. Ok, we. Gracias, Samuel. Catherine, ¿tienes algún cambio de la respuesta de tus compañeros o crees que todo lo que me han dictado está bien? Sí, Miss, en la tercera imagen es he. Ok, Catherine, gracias. Miriam, ¿tienes algún otro cambio o crees que todo está bien? Miriam. Jeremy, ¿tienes algún cambio? Sí, en la cuarta. ¿Cuál? It. Ok, it. Thank you, Jeremy. Edith, ¿tienes algún otro cambio? Sí, profesora, en la cuarta. ¿Cuál? Es you.
Ok, wow, aquí me marcaron las 3 alternativas. Yoruba, ¿algún otro cambio? No, Miss, concuerdo con mi última compañera. Ok, ahí nomás. Gracias a todos por participar. Thank you so much for participate in this exercise, ¿sí? Bien, vamos a analizar las imágenes. Como yo les digo, es muy importante tu observación, tu análisis, ¿sí? Miren la imagen. El niño está apuntándola a ella y necesariamente puede hablar en segunda o tercera persona, pues, ¿no? Puede decirle tú como puede decirle ella. Acá va a variar dependiendo de las alternativas que tengas. Pues no, en este caso le dice tú, porque aquí tienes la alternativa you. Si hubiera estado she, marcaba she antes que you. Tienes que tener en cuenta eso, ¿sí? Siguiente imagen. El niño la vuelve a apuntar a ella, ¿no? Pero esta vez sí en tercera persona. Ella, she. Ahora, al revés. La niña lo apunta a él, ¿no? Y él en inglés es he. Recuerden que we es plural, nosotros. Y para ser nosotros, ellos dos deberían estar abrazados, incluyéndose el mismo grupo, ¿sí? No puede ser we. Ahora, esta cuarta imagen es la que más me llamó la atención porque marcaron todas las alternativas, ¿no? Vamos a analizar. Para empezar, son un niño y una niña. Y él los está apuntando a los dos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que él se separa del grupo, no se está uniendo. Entonces, recuerden que it se utiliza solo para objetos y animales. Ellos no son ni objetos ni son animales. Entonces aquí, it's impossible it. Es imposible, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Ahora, tampoco puede ser we porque el niño no se incluye al grupo. Y recuerda que we significa nosotros. Y para ser nosotros, todos deben estar incluidos en el grupo, incluyendo el que señala, ¿sí? Ahora, recuerda que you tiene su forma plural. No solo significa tú. En su forma plural significa ustedes, sin la necesidad de tener que mencionar sus géneros de ninguno de los dos. Es por eso que la respuesta correcta es you, ¿sí? Esa es la respuesta correcta, pero relativamente lo han hecho muy bien, students. Entonces, están reconociendo el uso del pronombre personal. Ahora vayamos a su tema que les compete a ustedes. Una vez que hayas recordado cómo se utilizan los pronombres personales, ahora hablamos acerca del pasado simple. Past simple, ¿no? ¿Qué les dije que es el pasado simple? Es hablar sobre hechos y sucesos que sucedieron pues en el pasado, ya sea hace 5 minutos atrás, años, décadas, ¿no? Atrás. Pero son cosas que ya sucedieron. Las oraciones del pasado simple, fíjate, ¿con quiénes inician? Inicia con los pronombres I, you, he, she, it. ¿Te das cuenta? En todos inicia siempre con los pronombres. Esto los vas a ver en todas tus oraciones. Tienes que tener en cuenta eso. Te dice que vas a utilizar un verbo, en este caso, el verbo be. El pasado de be es was y were, ¿sí? El pasado de be es was y were. Este pasado de was, de be, de was y were, vas a utilizarlo si quieres hablar en pasado simple. Mejor dicho, decir yo estaba, tú estabas. Entonces, la regla te dice, vas a utilizar was con todos los pronombres singulares y were con todos los pronombres plurales. Entonces, ¿quiénes son plurales? Recuerda. We, you y they. Vas a utilizar were. Y recuerda que you, así esté en singular, utilizas were. Y el resto de los pronombres que son singulares como I, he, she, it, utilizas was. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Yo estaba, tú estabas, él estaba, nosotros estábamos. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿dónde has estado en la mañana? Tú me dirás, yo estaba en mi casa. ¿Cómo sería en inglés? I was in my house, ¿no? Yo estaba en mi casa. Así se habla en pasado simple. Ahora, ¿qué pasa si tú me quieres decir que no estabas? Negativo. Simplemente tienes que agregar el adverbio not, a was y a were. Agregando esto, tu oración se vuelve en negativo. Dices yo no estaba, fíjate. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Yo no estaba, tú no estabas, él no estaba, nosotros no estábamos. Entonces, ¿cómo digo yo no estaba en mi casa? I wasn't in my house. Yo no estaba en mi casa.
¿no? Niegas la acción. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres hacer una pregunta? Muy sencillo. El was y el were va a ir adelante del pronombre personal. Se invierte, date cuenta. Mientras que en el afirmativo, el pronombre va al inicio. En la pregunta, primero vas a poner was o were. Después pones el pronombre personal y al final signo de interrogación para hacer una pregunta. Por ejemplo, was I in my home? Yo estaba en mi casa, ¿no? Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? ¿No? Nosotros estábamos, tú estabas, ellos estaban, ellas estaban, él estaba, ella estaba, ¿no? En tiempo pasado. Ojo, esto es con uno de los verbos, el verbo to be, que es el verbo distinto a los demás verbos. Ahora, ¿qué pasa si tú me dices, pero Miss, tú me has enseñado una lista de verbos? Hay más verbos, ¿no? Que existen en el inglés y es así. Tú tienes que aprender que esos verbos que son muy aparte del verbo to be se dividen en dos tipos de verbos. Existen los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Sí? Los verbos regulares son los verbos que basta con solo agregar la palabra ed y el verbo se fue a su forma pasada, así como el verbo visit. ¿Se acuerdan? Le agregué ed y decíamos visitó. Esos son los verbos más fáciles de entender. Pero ¿qué pasa con los verbos irregulares? Estos verbos irregulares son más complicados. ¿Por qué? Porque este verbo irregular cambia toda su estructura en su forma pasada. ¿Qué quiere decir? Que en su forma pasada sí o sí cambia su escritura y su pronunciación. Entonces, sí o sí tienes que aprenderlo, tienes que estudiar. Hay una lista de esos verbos que tú tienes que practicar si quieres aprender sobre el pasado de estos tipos de verbos, ¿sí? Bien, empecemos. Afirmativo. Con verbos regulares y verbos irregulares. Están divididos así, entre dos, ¿no? Del lado derecho tienes a los verbos regulares y del lado izquierdo los verbos irregulares. Vamos a aprender su forma afirmativa, su forma negativa y cómo generar pregunta, ¿sí? Fijémonos. Vamos a hacer el uso del verbo wash. El verbo wash, que es lavar o lavaste, ¿no? Entonces, en este caso decimos, you washed the car. Tú lavaste el carro. Si te das cuenta, al verbo wash le agregaron ed para llevarlo a su forma pasada. Tú lavaste el carro, ¿no? Acá está su traducción. Tú lavaste el carro. Ahora, en verbo irregular, este verbo cambia, ¿no? Dices, he ate a hamburger. Él comió una hamburguesa. Este verbo ha cambiado su estructura, porque en su forma normal no es eat, es ate. Entonces, vas a darte cuenta en su forma negativa, porque cuando hablamos en negativo, los verbos van a volver en su fase normal, no vas a cambiarlos. Fijémonos. Cuando te dice que hables en su forma negativa, vas a utilizar el auxiliar did not o didn't. Cuando utilizas este auxiliar, el verbo ya no cambia, ya no es necesario llevarlo a su forma pasada, vuelve a su forma normal. Fíjense. You didn't wash, fíjate, el wash ya no tiene el ed que tenía al inicio, the car. Tú no lavaste el carro. Este didn't hace que el verbo se vaya a su forma pasada de manera negativa. Lo mismo pasa con el verbo eat, vuelve a su forma base, utilizas el didn't. He didn't eat a hamburger. ¿Te fijas? Así es como se escribe comió, ¿no? Comer en su forma normal, mientras que en pasado es ate. Cambia la escritura, por eso se llama verbo irregular. Ahora, en su forma interrogativa, de igual manera, vas a utilizar el did para hacer preguntas a inicio de la oración, ¿sí? Y el verbo, de igual manera, sigue siendo en su forma normal. El único cambio es cuando hablas de manera afirmativa, ¿sí? Fijémonos. Did you wash the car? ¿Tú lavaste el carro? Y si es así, dices, yes, I did. Sí lo hice. Y si no lo hiciste, dices, no, I didn't. Lo mismo con la otra oración. Did he eat a hamburger? ¿Él comió una hamburguesa? Si es verdad, dices, yes, he did. Sí, él lo comió. Y si no lo comió, no, he didn't. No, no lo comió, ¿no? Entonces, a esto se le llama verbos regulares y verbos irregulares. Recuerda, el regular, al verbo solo se le agrega ed. Agregando esto, el verbo va a su forma pasada.
Irregular cambia su estructura. ¿Qué quiere decir? Que va a cambiar cómo se escribe, cómo se pronuncia. Cambia rotundamente. Entonces, eso solo pasa en este nivel, cuando hablas en forma afirmativa. En negativo y en pregunta vuelve a su forma normal porque vas a utilizar auxiliares como didn't y did, ¿sí? Esa es la explicación acerca del uso del pasado simple. Entonces, hasta ahí, ¿todos comprendieron, students? ¿O alguien tiene dudas acerca de la estructura del pasado simple? Todo claro, ¿verdad? Es ok, está realmente claro. Vayamos a su última actividad para concluir con el uso del pasado simple. ¿Qué te pido, estudiante? Te pido que me ayudes a completar o a convertir estas oraciones en pasado. Write the verbs in the brackets in the past simples. ¿Qué dice? Escribe el verbo que está aquí en paréntesis, este verbo que tú tienes aquí en paréntesis, que lo escribas en su forma pasada. Son verbos irregulares. Este verbo tiene su forma pasada. ¿Cuál será? Eso quiero que me ayudes a encontrar. El pasado de cada verbo que está en paréntesis. Te voy a dar 1 minuto a 2 minutos para que tú puedas investigar. Si tienes internet a tu lado, vas a poder encontrar las respuestas ahí. Pero si no, utiliza un diccionario de inglés buscando el pasado de estos verbos. Por eso te voy a dar estos 2 minutos para que puedas ayudarme a completar el pasado de estas oraciones, ¿sí? 2 minutes, students, for this analyze this exercise. Busquen el pasado de estos verbos en paréntesis, ¿sí? Bien, entonces ahora sí empezamos con nuestra última actividad de convertir los verbos en su pasado simple, pues, ¿no? Sarita, te escuchamos. Primer ejercicio. ¿Cuál será el pasado de go? Sarita, puedes activar tu audio, te escuchamos. Profesora, buenas noches. El pasado de got sería met, went. De go, met, ¿seguro? Went, ajá, went. Went. Ajá. Ahora, por tu voz veo que tus datos no son los correctos, entonces te llamas Sarita. Lo que pasa es que en mi celular no se ve mucho, por eso que utilizo otro laptop ya para que sea más grande. Ok.
Te comento, estudiante, que para la siguiente semana debes figurar con tus datos reales si deseas que te considere tu participación. Sí, es muy importante que salga tus nombres. Si te conectas en otra computadora, simplemente pon otro usuario y pon tu correo para que puedan salir tus datos reales. Esa es mi recomendación para ti, ¿sí? Melanie, te escucho. Segundo ejercicio. Sería met, miss. Met, ok. Thank you. Más, ¿qué pasó con los demás participantes que estaban activos? A ver, vamos, go. El pasado de break, Fernanda, te escucho. Emerson, te escucho. Pasado de break. Emerson, puedes activar tu audio, te escuchamos. Ok, pasamos. The next, Yoruba, te escuchamos. Break it. El pasado de break, ¿cómo me dices? Break it. La verdad no sé, por eso. Break it. A ver, yo te escucho así. ¿Así? Break it. No, mis, sino terminando en ed. ¿Así? Sí, la verdad es que sí, lo único que se me ocurre. Ok. El pasado de half, Emerson, te escucho. Having. ¿Cómo? Having. Mira, yo te escucho así. Having, ¿así? Sí, profesora, sí. Ok. Edith, el pasado de read. Edith, te escuchamos, el pasado de read. Buenas noches, profesora. Ay, disculpe, esto. Ready, algo así. ¿Escribo Ready. igual? ¿Escribo igual o algo estás agregando? Sí, la Y de yo, al final. Ready. Algo así, sí. Ok. Ok, thanks. El pasado de Lost, Fernanda, te escucho. Lost. L-O-S-T. ¿Cómo? Te escuché bajo. L-O-S-T. Lost. ¿Así? L-O-S-T. Ok, lost. Thanks. Rosa, the next, el pasado de sí. Shock, S-A-W. So, excelente, Rosa, excelente, thanks. Veo que por un lado algunos estudiantes se han investigado, ¿no? Me imagino que deben tener su internet ahí al costado, ¿no? Pero algunos, bueno, han tratado de buscar ahí su pasado, pero no se preocupen, vamos a hacer las correcciones, ¿sí? Si se fijan, el pasado de go es went, ¿no? Iba, ¿no? Si te das cuenta, cambia la oración, cambia la escritura, cambia la pronunciación. Recuerden que estamos hablando de verbos irregulares, no regulares. Estos son verbos irregulares. Van a cambiar todos. El pasado de go, went, excelente. El pasado de meet, que es conocer, es met, ¿no? Yo conocí a mi mejor amigo Luca en el 2023. I met my best friend Luca in 2003. Somebody break this window last night. Algunas personas rompieron la ventana la noche pasada. El pasado de break, no existe esta palabra. El pasado de break es broke, ¿sí? Broke. Broke. Ese es el pasado de break. Broke. Siguiente. El pasado de have, de igual manera, no existe having, ¿sí? Esa frase no existe, es had,
¿sí? El pasado de have. Siguiente, el pasado de read es read. Vas a encontrar verbos, ¿sí? No se le agrega nada. Aquí lo que cambia es la pronunciación. La escritura sigue siendo igual, pero la pronunciación cambia. Uno se dice read, en pasado se dice red, como el color rojo, red. Vas a encontrar excepciones de verbos que no cambian, ¿no? Solo cambia la pronunciación. Inclusive de otros, la pronunciación escritura sigue siendo la misma, pero son excepciones, obviamente no en todos. El pasado de lost, lost. El pasado de sí, saw, ¿no? Entonces, algunos sí lo hicieron muy bien, encontraron los pasados y lo hicieron muy bien. Entonces, el propósito de la clase es que tú hayas aprendido qué es el pasado simple, para qué sirve y en qué momento lo podemos utilizar, pues, ¿no? Hasta aquí ha sido toda la clase del día de hoy. La siguiente semana vamos a resolver tu práctica bimestral y vamos a profundizar las teorías. Por ahora ha sido todo por hoy conmigo. Que tengan un buen fin de semana y un buen inicio de semana, students. Bye, bye. See you the next class. Thank you, Miss. Bye. Bye. Bye, bye. Bye.